Muchas gracias por acompañarnos nuevamente a un webinar más del Foro de Innovación en SAN, parte del resultado número 5 del proyecto Eurosano Occidente, financiado por la Unión Europea a través de la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria. El día de hoy tenemos un webinar que le sigue al que compartimos hace 2 semanas, siempre a cargo del doctor Alberto Romero, siempre relacionado con los agroresiduos. Y bueno, el doctor Alberto es, permítanme un segundo. Okay. El doctor Alberto es profesor del Departamento de Química, de Ingeniería Química, perdón, de la Universidad de Sevilla, en España. Para los que también nos están acompañando, que estuvieron en el webinar pasado, que estuvo muy bueno, tenemos la grabación disponible dentro del foro de innovación, dentro de la sección de webinars, para que también se puedan informar sobre el tema que discutimos en esa semana. Y bueno, como consecuencia del cambio climático, muchos de los cultivos se están perdiendo o no cumplen con los estándares de la calidad para su comercialización. Y es por esta razón que es importante conocer cómo podemos darle un aprovechamiento a estos agroresiduos y así potenciar la agroindustria en nuestro país. Y bueno, sin más preámbulo, le dejamos la palabra al doctor Alberto Romero. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Hola, buenos días, buenas tardes de España. Muchas gracias, Isabela, por la presentación. Bueno, muchas gracias a todos los que asistís a este evento. Bueno, pues vamos a comenzar. Yo quería decir que, aunque no soy experto en seguridad alimentaria, pues sí que sé un poquito sobre agroresiduos. Pero bueno, vamos a empezar un poco definiendo algunos conceptos y después al final, pues entiendo que habrá un turno de preguntas por si tenéis alguna cuestión. Bueno, me gusta siempre empezar con las definiciones y tener claro qué es cada cosa. El concepto de seguridad alimentaria, según lo establece lo que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, establece que, bueno, que es la seguridad alimentaria, pues cuando todas las personas, en todo momento, físico, social o económico, pues tienen alimentos suficientes, seguros y nutritivos, pues para cubrir tanto sus necesidades nutricionales como sus preferencias culturales. Os puedo asegurar que ese concepto, que es el aceptado a nivel internacional, no se corresponde muy mucho con lo que se considera seguridad alimentaria, o a veces se confunde con el concepto de food safety, que es lo que se trata mucho en los países, digamos, podríamos decir que España es desarrollado. Entonces yo creo que por cuestión de idioma, pues se confunde lo que son el food security, que es realmente la seguridad alimentaria y lo que estamos hablando hoy, con lo que es el food safety, que es un poco lo que tratan digamos, en otros países como España. Entonces, yo siempre lo digo porque, por ejemplo, nosotros tenemos un máster de tecnología alimentaria que siempre se habla de las toxinas, lo que son contaminación de alimentos, pero no se habla nunca de seguridad alimentaria en el concepto de food security, que es un poco lo que nosotros consideramos hoy. Quería también pedir disculpas si alguna de las presentaciones, algunos de los términos que utilizo están en inglés, incluso puede que haya alguno en francés, pero intentaré todo hacerlo en español. Bueno, si vemos ambos están interrelacionados entre sí. Mientras que Food Security se refiere más al acceso a alimentos, a la disponibilidad de alimentos, Food Safety, como yo digo, y lo que se trata un poco por aquí, pues hablan más sobre lo que es el procesado, manipulación, patógenos, etcétera, etcétera. Pero sin embargo hay dos conceptos que están internamente relacionados en ambos casos, que es el cambio climático y la pobreza. Y yo creo que es un poco lo que tenemos que acatar, ¿no? Es decir, relacionar lo que son esos agroresiduos para atacar, por un lado, lo que son las consecuencias del cambio climático y revertir en parte ese cambio climático, y la pobreza en todos los sentidos. Si nos vamos de nuevo a la FAO, pues la FAO establece, según el informe del estado de la seguridad alimentaria y nutrición en el mundo en el año 2019, estima aproximadamente que 2.000 millones de personas experimentan algún tipo de inseguridad alimentaria. Y cuando me refiero a inseguridad alimentaria, no solo me estoy refiriendo a partes a lo mejor como África, incluso en América septentrional, es decir, América del Norte y en Europa, donde se calcula que el 8% de la población padece inseguridad alimentaria. Estos datos prueban sin duda que la seguridad alimentaria, aunque no afecta a todos por igual, es un problema global. Y como siempre digo, los problemas hay que acatarlos de manera global. En el año 2013, la FAO pues, puso en marcha lo que es un proyecto que se llama Voices of the Hungry, que, bueno, que establece pues, diferentes niveles de inseguridad alimentaria. Inseguridad alimentaria leve, moderada y grave, como podemos observar en la presentación.
Básicamente se basa, pues, si existe mayor o menor incertidumbre para obtener alimento, incluso llegar al nivel grave, como he comentado, donde se llega al momento en el que no se consume alimento durante un día o más. Sin duda, la inseguridad alimentaria, como es lógico, pues tiene unos efectos muy nocivos para la salud, especialmente entre los más pequeños. De hecho, desde la muerte por diarrea, es la segunda mayor causa de muerte en niños menores de 5 años, según datos de la OMS, o la reducción de rendimiento escolar, los retrasos del crecimiento están asociados sin duda a este aspecto. Entre ellos, esta seguridad alimentaria, pues tenemos que, o hay que considerar, pues algunos niveles o los fundamentos que nos permiten entender estos niveles, pues están basados principalmente en lo que son la disponibilidad, que hace referencia pues a la producción, las importaciones, el almacenamiento o la ayuda alimentaria como una transferencia en caso de necesidad, ya sea a nivel local o nacional. La estabilidad, la inseguridad alimentaria puede ser transitorio debido, pues, a cuestiones relacionadas con el carácter estacional de las campañas agrícolas o los ciclos de crisis económica como estamos viviendo ahora. Y además hay que, bueno, también está muy relacionado con el tema de, que comentaré después, con lo que es la estabilización de los residuos, ¿no? El almacenamiento también. Y después también el acceso a falta a los alimentos, bien por cuestiones físicas, que no haya cantidad suficiente de alimentos, o haya un aislamiento de las poblaciones, o a razones propiamente socioeconómicas, ¿no? Relacionado con los precios elevados, la falta de recursos monetarios. Y sin duda el consumo. La ingesta de alimentos pues, debe responder a las necesidades nutricionales, pero también a las preferencias alimentarias y entra dentro del concepto de definición de seguridad alimentaria. Eh, de hecho, bueno, también se establece que una de cada 9 personas en el mundo pues, está subalimentada. Estamos hablando de 815 millones de personas, que si extrapolamos a predicciones del año 2050, estamos hablando que 2.000 millones de personas en el mundo estarán subalimentadas. ¿Cuáles son las causas? Bueno, pues las causas básicamente son las que marco aquí. Degradación de suelos, cada vez se explotan más los suelos, escasez de agua, ya hay problemas de agua en muchos sitios y seguirá habiendo escasez de agua y problemas con el agua y lo que es la potabilización de agua. Contaminación atmosférica, estamos viendo día a día como incluso eso está relacionado con otros aspectos como el cambio climático, explosión demográfica y los problemas relacionados siempre con las crisis como la pandemia que tenemos, crisis económica y problemas de gobernanza que actuamos. Bueno, ante estos problemas pues hay que tomar soluciones y estas soluciones ante todo deben incluirse y ya la Organización Nacional la Organización de las Naciones Unidas pues estableció ya también en septiembre de 2015 pues una serie de objetivos. Una serie de objetivos que siempre me gusta resaltarlo y comentarlo porque me parece que son importantes. Básicamente estos objetivos que aparecen aquí del 1 al 17 pues lo que buscan son, siempre lo comento, que es la igualdad entre las personas, proteger el planeta y asegurar pues el futuro, la prosperidad. Para ello se establecen una serie o hay una serie de responsables. Muchas veces siempre buscamos que los responsables son los gobiernos. Evidentemente los gobiernos tienen muchísimo que decir, pero deberíamos mirarnos a nosotros mismos y considerarnos que nosotros, desde nuestro punto, desde nuestro micromundo, podemos hacer muchas cosas. Entonces yo creo que deberíamos considerar que no solo los responsables son los gobiernos y que nosotros tendríamos que también tomar medidas. Y evidentemente tanto la sociedad civil en su conjunto como los sectores privados. Sin duda, la seguridad alimentaria es una parte integral del derecho a la alimentación y una parte integral dentro del objetivo de desarrollo sostenible del objetivo número 2, que se entra dentro de lo que se denomina hambre cero, ¿no? Como podéis observar. Pero a mí me gusta siempre destacar todos los objetivos porque no hay uno menos importante que otro. Para mí creo que deberíamos intentar alcanzar todos los objetivos en su conjunto. Yo he dejado un enlace de un vídeo por si quieren verlo. Puedo pasar la presentación y creo que es interesante. Pero bueno, estamos en este contexto de complicación de seguridad alimentaria. ¿Qué nos dice de nuevo la FAO? Pues la FAO nos dice que, ya lo comento siempre también, que 1/3 de los alimentos que producimos pues se pierden. Se pierden en diferentes fases del proceso de producción. Y eso también existen también problemas en cuanto a conceptos del inglés, porque aparece lo que se llama el food loss, que es la pérdida de alimentos, y el food waste, que es lo que denominamos desperdicio de alimentos. De nuevo nos encontramos con la visión de los dos, o digamos, de los países más desarrollados y los países más en desarrollo. En los países en desarrollo la mayoría de lo que se pierde es en el food loss, que son aquellos productos, pues alimentos que se derraman, que se estropean, que incurren a una reducción anormal de la calidad. Existen moretones, marchitamiento
o que simplemente la pérdida se produce básicamente durante la producción, el almacenamiento, el procesamiento, la distribución y es resultado pues no deseado de procesos agrícolas o limitaciones técnicas de almacenamiento, infraestructura, packaging o incluso marketing. Mientras que el desperdicio alimentario, el cual se establece más en países desarrollados donde tienen mejor nivel, digamos, en la cadena productiva, pero tienen más problemas en cuanto al desperdicio alimenticio, pues se refiere básicamente a aquellos que no se consumen. Que no se consumen básicamente por el resultado de la negligencia o la decisión consciente de tirar la comida. Después veremos algunas medidas que se están desarrollando al respecto. Lo que pasa es que independientemente de las diferentes partes durante la producción, cosecha, manipulación que comento, pues en definitiva la cantidad que se produce o la cantidad de desperdicio que se produce tanto en países desarrollados como en países en desarrollo es similar. Lo que pasa que aquí tenemos en la gráfica, vemos cómo en los países en desarrollo, pues la mayor cantidad que se produce de desperdicio se produce en las primeras etapas, en la producción, en el almacenamiento, la manipulación, mientras que los países en desarrollo la mayor cantidad de, digamos, es lo que yo decía del food waste, el desperdicio alimentario. Y ahí vemos un poco los porcentajes en función de diferentes alimentos. Y bueno, que se pierda un 40-50% de fruta, pues no me parece, al final siempre hay estríos, siempre hay partes, pero que se pierda un 20% de carne me parece intolerable. Pensar que para generar lo que es un kilo de carne requiere una gran cantidad de nutrientes, una gran cantidad de emisiones de CO2, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, una gran cantidad de recursos, con lo cual hay que intentar reducir lo que son la generación de estos residuos en las diferentes partes de los procesos productivos, desde la cuna hasta la tumba, como se establece en los análisis de ciclo de vida. Es muy importante, siempre digo que el mejor residuo es aquel que no se genera, con lo cual lo primero que tenemos que intentar es no generarlo. Si se genera, bueno, pues vamos a intentar dar soluciones a esos residuos para intentar sacar un valor añadido a los mismos. Aquí vemos de nuevo como la misma distribución, pero por diferentes países, diferentes regiones, quiero decir. Aquí vemos cómo los diferentes porcentajes se producen y de nuevo pues, nos encontramos con lo mismo, extrapolado o digamos distribuido por regiones. Bueno, la Unión Europea creo que se está poniendo las pilas al respecto y yo voy a marcar un poco lo que se hace en la Unión Europea o digamos lo que se plantea en la Unión Europea, ¿vale? ¿Cuáles son las políticas que se establecen? En diciembre del año 2019 pues se aprobó lo que es el Pacto Verde Europeo, que es una hoja de ruta para dotar a la Unión Europea de una economía sostenible. Creo que ya se han dado cuenta que esto es insostenible. Entonces tenemos que llegar a no solo un desarrollo sostenible, sino una economía sostenible. La realización de estos objetivos, pues exige sin duda pues, unos grandes retos, tanto climáticos como medioambientales, y que bueno, pueden generar grandes oportunidades en los ámbitos públicos y permita, pues, de alguna forma, una transición justa e integradora para todos. Dentro de este gran pacto europeo aparece lo que es diferentes estrategias. Y bueno, una de ellas que me gusta siempre remarcar, que creo que es interesante con respecto al tema de los residuos, es el Plan de Acción de Economía Circular. El Plan de Acción de Economía Circular se aprobó justo hace un año, en marzo del año 2020, es decir, no estamos hablando de cosas pasajeras, son cosas que están en el presente y que van a tener bastante enjundia a medio plazo. Se espera sin duda, ¿por qué? Pues se espera sin duda que el consumo global de materiales como biomasa, combustibles fósiles, metales o minerales se dupliquen en los próximos 40 años. Y se piensa o se prevé que la cantidad de desechos va a aumentar un 70% para el año 2050, con lo cual esto genera pues, que haya que tomar decisiones al respecto. Y el nuevo plan de acción de economía circular pues, presenta una serie de iniciativas que, bueno, que podéis observar, están públicos, son documentos públicos que se pueden visualizar y que creo que es interesante. De hecho, a partir dentro del plan de acción de economía circular hay 5 áreas que siempre me gusta comentar. Una que son los plásticos, la importancia de los plásticos, que comentaré algo hoy. El desperdicio alimentario, que es lo que estamos comentando ahora, desde todos los procesos productivos hasta el producto final. Las materias primas críticas, la construcción y la demolición. Y creo que el otro es la biomasa. La biomasa y los productos de base biológica que también están interrelacionados, ¿no? Eso sería un poco, con lo cual, a fin de apoyar y lograr los objetivos de desarrollo sostenible,
veis que están todos interrelacionados, pues el objetivo es aprovechar al máximo pues, la contribución de los agentes de las diferentes cadenas alimentarias y bueno, la comisión pues establece una serie de medidas, establece lo que es la situación. Aquí he puesto ejemplos de alimentos y de envases, pues tenemos un problema de envase importante y tenemos un problema de alimentación importante. De hecho, mañana tengo una reunión con el tema de envases con una de las cadenas más importantes de alimentación de España, es decir, con la responsable en Andalucía, que es la región en la que yo vivo, de Mercadona, que es una de las cadenas pues, de supermercados más importantes. Las empresas se han dado cuenta que ya no es solo una necesidad, sino que puede ser también un beneficio económico. Bueno, ¿y qué podemos hacer al respecto? Como yo digo, el primer residuo es aquel que no se genera. Con lo cual, yo siempre hablo de la caja mágica y siempre cuento lo que es la misma historia. Yo cuando vivía en casa de mis padres, pues tenía una caja mágica. Yo ponía la ropa sucia, me olvidaba y volvía y aparecía de manera genial, aparecía de nuevo planchada, limpia en el armario. Y yo decía, qué bien se vive aquí. Cuando con 17 años, casi 18, me fui a estudiar, pues al final me di cuenta que eso no era tan mágico, sino que se llevaba un proceso detrás. Tenemos que ser conscientes todos los ciudadanos que tratar los residuos, sea del tipo que sea, requiere una serie de esfuerzos y requiere una serie de, digamos, de transformaciones. Y es importante que seamos conscientes que no es yo tiro eso y me olvido, porque al final eso se va a volver contra ti. Y si generamos una gran cantidad de residuos, pues al final, con el tiempo, eso van a acabar ahí. Yo siempre pongo también el ejemplo de que cada minuto que estamos aquí, un camión de gran tonelaje se está tirando a los océanos, de plástico, de gran tonelaje se está tirando a los océanos. Ya estamos consumiendo cada vez mayor cantidad de microplástico. Estamos generando lo que es una gran cantidad de problemas. Y de hecho, bueno, al final, ¿cuáles son las soluciones? Bueno, siempre aparece lo que son las 3 R, ¿no? Que siempre también me gusta recordar. Reducir. Primero, el mejor residuo es aquel que no se genera. Cuando te encuentras una mandarina en un envase de plástico, pues dices que nada, está todo perdido. Sin embargo, te das cuenta que, bueno, que lo primero es no reducir. Eso no es necesario. El mejor envase que puede tener un hogajo de mandarina es la propia cáscara de la mandarina. Si lo trae de serie, es el mejor envase. Entonces, primero reducir, no generar aquellos residuos que no tengan que generarse. Después reutilizar o con la misma función o con otra. Después, muy importante lo que es reciclar. Nos estamos olvidando de reciclar. Me paseaba por las playas, tengo un proyecto también con unos colegas que estamos viendo los plásticos que están llegando a las playas. Es una cosa bestial. Y plásticos que la mayoría de ellos se pueden reciclar. Si el 80% de los residuos que generamos pueden ser reciclables, con lo cual estamos cometiendo pues, un error en la gestión, es decir, no pueden llegar a residuos, tenemos que parar antes y hacer una transformación. Y después yo siempre digo que la cuarta R es reeducar. Reeducar es muy importante, tenemos que entrar en esa reeducación de la sociedad para que consigamos pues, de alguna forma que estos 3 R pues, se puedan aplicar en ese orden. Y después, muy importante, en el caso de los agroresiduos, lo que es la importancia es el tema de biodegradabilidad. Tenemos residuos que además son biodegradables, con lo cual podemos aprovechar esa ventaja de la biodegradabilidad para obtener productos pues, con ciertas aplicaciones. Yo siempre hablo de la economía circular también y me gusta remarcarlo porque, bueno, en el siglo XV, pues, hace 500 años, se cumple de que unos locos aquí, Elcano y Magallanes, imagino que conocerán, pues salieron de aquí del puerto de Sevilla para dar la vuelta al mundo, porque pensaban que la Tierra era redonda y podían dar la vuelta al mundo. Bueno, pues muchos de ellos se reían de ellos y consiguieron. Bueno, uno no, otro sí, y consiguieron dar la vuelta al mundo. Tengo que decir que este concepto de economía circular pues va a cambiar totalmente el paradigma de producción. Hasta ahora en nuestro sistema de producción es extraer, producir, consumir y desechar. Tenemos que cambiar completamente el paradigma y tenemos que pasar a extraer, producir, consumir, desechar y reciclar o reutilizar. Aprovechar esos residuos como materia prima para otras cosas o para que entren de nuevo en los procesos productivos, los mismos o diferentes. Y creo que ahí hay que cambiar la filosofía. No sé Honduras, pero siempre comento también que en España, el 20 de mayo del año 2020, nos consumimos los recursos correspondientes a España, con lo cual nos estamos chupando los recursos correspondientes al doble, más del doble de lo que nos corresponde como país. Con lo cual, esto es insostenible a medio plazo. Y creo que las instituciones, por lo menos europeas, se están dando cuenta. Y de ahí que establezcan lo que son las políticas.
Otra de las políticas muy interesantes o de las estrategias que me parecen muy interesantes, que también se ha implementado hace poco, pues aquí aparece hablando lo que son el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, es la estrategia de la granja a la mesa. Es una de las acciones principales puestas en marcha y que, bueno, que creo que es interesante porque el objetivo básicamente es buscar un sistema alimentario más saludable y más sostenible, o al menos sostenible. Y es la piedra angular, de hecho, del Pacto Verde Europeo que comenté antes. Al fin de contribuir pues, al logro de la neutralidad climática, es decir, existe lo que es el concepto de neutralidad climática para el año 2050. Pues la estrategia lo que pretende es hacer evolucionar el actual sistema alimentario de la Unión Europea hacia un modelo más sostenible, pensando siempre lo que es en el tema de la economía sostenible, porque al final esto partió siendo una comunidad económica europea, ahora es una Unión Europea, pero al final la economía también es importante. Sin olvidar que la seguridad alimentaria y la inocuidad de los alimentos, es decir, la seguridad alimentaria vista por aquí, pues son prioridades, ¿vale? Y establece una serie de objetivos aquí que marco para el 2030, entre ellos, bueno, pues garantizar suficientes alimentos que sean asequibles y nutritivos, sin superar los límites del planeta, sin duda, una producción alimentaria pues más sostenible, también mediante una reducción importante de lo que son plaguicidas, promover pues el consumo de alimentos y dietas saludables más sostenibles, reducir la pérdida y el desperdicio alimentario, que es un poco el objetivo, como siempre digo. Y bueno, diferentes objetivos con respecto a lo que son conseguir pues, un sistema pues, mucho más eficiente y más sostenible, sin duda. Aquí aparecen algunas propuestas específicas de objetivos para el 2030. Bueno, se establece una serie de objetivos parciales y ahí, bueno, ahí vemos un poco lo de la indicación de la fecha, no confundir a los consumidores fecha de caducidad y fecha de consumo preferente y bueno, algunos, sobre todo es interesante el del 2023, que es una propuesta de objetivo para reducir el desperdicio de alimentos, ¿no? Pero más basándolo en lo que es el concepto de food waste, ¿vale? No el concepto de las etapas previas. Por eso me gusta remarcarlo. Bueno, nosotros tenemos al final unos agroresiduos que son, al final son desechos agrícolas, pues que requieren pues una serie de transformaciones que vienen pues de diferentes operaciones agrícolas, incluyendo incluso desechos de granja, gallineros, mataderos, etcétera. A mí siempre me dice la gente, bueno, pero es que eso no es tan problemático porque al final tienes un residuo que es biodegradable. Sin duda no es lo mismo un residuo peligroso que no peligroso, pero al final tenemos un residuo no peligroso, biodegradable, pero que si no lo tratamos, al final llegamos a un sistema, rompemos el equilibrio dinámico en el que se encuentra la naturaleza. Entonces, a mí no me vale decir que los residuos son biodegradables. Creo que hay que hacer algo con respecto a esos residuos, con respecto a esos alimentos que no se pueden consumir, que que no cumplen los estándares de calidad, aquellos que aparecen como subproductos de actividades agrícolas. Creo que el objetivo es hacerle un tratamiento a eso y buscar lo que son posibilidades no solo medioambientales de sostenibilidad, que siempre digo, sino también posibilidades económicas. Y ahí entra un poco lo que es la función. Yo siempre, de nuevo, pongo aquí la pirámide, primero prevenirlo, es decir, si un residuo no se genera, pues lo primero es lo mejor que podemos hacer, prevenirlo. Pero si se genera, vamos a intentar hacer transformaciones para darle un valor añadido a ese residuo, ¿vale? Es decir, un residuo se considera algo que es inservible, que no sirve para nada. Sin embargo, yo siempre cuando hablo con industria digo, no hables de residuo, habla de subproductos, porque siempre tiene un valor. Y creo que eso es un poco la filosofía, de transformar esos residuos en subproductos, que tengan un valor y que puedan tener una vida y que puedan ser transformados de alguna otra manera. ¿Cuál es la situación actual de la agroindustria? Bueno, pues la agroindustria no lo está pasando nada bien. Bueno, no lo está pasando bien en casi ninguno de los sectores, pero podría decir que la situación de la agroindustria pues, es una situación complicada. No sé exactamente la situación, pero me puedo imaginar que en Honduras es similar. Hay un incremento importante en la generación de residuos. Y además, en la industria alimentaria, cada vez más residuos y cada vez más residuos no biodegradables, porque el aumento de productos procesados o semiprocesados constituyen ya más de 2/3 partes de los productos alimentarios, todos esos productos, y generan mucho más cantidad de residuos que aquellos que se consumen, digamos, directamente, los no procesados. Y eso es importante, estamos cambiando los hábitos de consumo y encima esos hábitos de consumo están conduciendo a mayor cantidad de residuos. Y siempre digo, a mí no me vale que me pongas una manzana y me la pongas en un plástico, no me la envuelvas, o una mandarina, como mencionaba antes. Y eso es simple, pero después hay una gran cantidad de productos procesados que requieren muchísimas transformaciones que generan muchísima más cantidad.
de residuos. Yo siempre digo que hay que cambiar un poco lo que es la mentalidad en cuanto al consumo y todo ello lo podemos hacer también de manera individual. La localización de compañías de alimentos, bueno, actualmente hay una concentración de industria de alimentos que hace pues, que aumente la distancia. Yo me acuerdo que alguien me decía, no, pero yo consumo alimentos que no, que son verdes y que no contaminan y tal. Y digo, ¿de dónde vienen? Dice, de Taiwán. Pues si viene de Taiwán o viene de China o viene de India, pues al final eso tiene una huella de carbono importante, ¿vale? Después, uno de los problemas importantes que tiene la agroindustria es la estabilidad de residuos. Yo siempre digo que intentar consumir residuos de cercanía en cuanto a la localización, pero en cuanto a la estabilidad de residuos, tenemos que tener en cuenta algunos aspectos. Y es que los residuos, digamos los agroresiduos, muchos de ellos tienen alto contenido de agua, con lo cual es muy importante estabilizarlos y debemos buscar pues esa estabilización y a veces no es fácil, sobre todo si tienes cantidad de agua, tienes microorganismos, bueno, pues caldo de cultivo perfecto para que empieces a tener problemas de degradación. Regulaciones específicas, bueno, al final cada uno tiene diferentes regulaciones. Aquí, por ejemplo, se prohíbe el depósito de residuos cuyo contenido en carbón sea del 5%. Pero bueno, por otro lado, pues se han utilizado alimentos que contenían grasa, proteína y aquí ha habido problemas. No sé si habéis conocido el problema de las vacas locas o los problemas de las dioxinas. Al final viene derivado de todo eso. Y sin duda una crisis estructural que tenemos en la industria. La situación económica, las presiones internacionales, pues hace que disminuya lo que son los costes de producción y también pesan al final sobre la industria alimentaria. Y eso hay que ser consciente de todo ello. Sin embargo, bueno, hay que buscar, ante esos problemas hay que buscar soluciones, ¿vale? No se debe ver visto como un problema, sino hay que buscar esos residuos, al final son moléculas, moléculas altamente complejas, que deben ser vistas como materia prima y que pueden tener otro uso. Con lo cual hay que evitar de alguna forma que esa materia orgánica, pues en el último caso llegue a vertedero o tenga algún tipo de uso muy residual y reciclarlo. Y para ello, bueno, se establece una serie de alternativas, ¿no? Si al final disminuye lo que son la generación de residuos, está disminuyendo la extracción de recursos, de materia prima. Si disminuye lo que son la generación de residuos, estás aprovechando eso, pues lo puedes volver a meter de nuevo en el sistema productivo, con lo cual estás teniendo ventajas medioambientales y económicas. Puede aumentar la competitividad de las empresas. Podemos obtener productos alimentarios y no alimentarios. Muchas veces intentamos meterlo en el sistema productivo como materia prima de lo mismo que tenía antes, pero se pueden hacer muchas cosas no alimentarias también a partir de agroresiduos. Y sin duda, bueno, pues todo esto supone lo que son unos grandes beneficios sociales, tanto en medio ambiente como también generación de empleo. Y al final todos estos beneficios y todos estos objetivos que se buscan, pues están relacionados con las líneas de objetivos de desarrollo sostenible y con las políticas europeas. Es decir, al final está todo interrelacionado y eso es importante y creo que hay que ser consciente. Claro, y diré, bueno, pues eso está muy bien, pero ¿cómo lo hago? Está muy bien saber que es importante reciclar residuos, que tenemos un problema, eso lo sabemos todos, que la situación está muy mal, que nos pueden dar unos beneficios, pero ¿cómo lo hago? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un residuo, primero intentar no generarlo y para ello es importante decir dónde aparece ese residuo, definir lo que son los puntos de generación de residuos. Para ello siempre recomiendo pues, realizar planos o diagramas de flujo. A las pequeñas empresas ni siquiera les recomiendo que hagan pues, un gran diagrama de flujo, sino simplemente diagrama de flujo relativamente básico y podemos saberlo. Si algo sale de un proceso como residuo es porque a lo mejor no tenía que haber entrado. No tiene por qué siempre, pero a veces sí. Después tenemos residuos, hay que saber qué cantidad de residuos tengo, cuánto genero, porque eso va a marcar pues, después los tratamientos que yo tenga. Y sin duda hay una cosa muy importante, es la composición. Con lo cual yo tengo que decir qué es lo que tengo, qué composición tengo. Esto tiene materiales lignocelulósicos, tiene mayor cantidad de almidones, tiene mayor cantidad de proteína, tiene mayor cantidad de agua, tiene mayor cantidad de lípidos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es importante controlar qué es lo que tengo, la composición, cuánto genero, la cantidad y dónde se genera, establecer lo que son los puntos de generación. Aparecen determinados indicadores o identificadores de control que, bueno, que son pues, consumo de energía, cantidad de agua, cantidad de recursos, que creo que es importante controlarlo en los procesos productivos. Intentar pues, romper esa linealidad y pasar a una circularidad, ¿vale? Dentro de las posibilidades. Entiendo que tampoco es fácil esa transición. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Bueno, pues ya que sé cuánto, ya que sé la composición, ya que sé de dónde me sale, voy a ver qué medidas tengo. Ahí he puesto algunas medidas, pero
Yo me gusta clasificar lo que son los tratamientos de agroresiduos en diferentes categorías. Y las categorías que lo clasifico, me gusta mucho esta tabla porque creo que es bastante evidente que establece lo que son, por un lado, aprovechamientos biológicos, bioquímicos, por otro lado, que son los procesos térmicos, termoquímicos, aquellos procesos que se denominan físico-químicos y aquellos procesos que son físicos. Creo que es importante. Estos procesos son posibilidades que se tienen para unos residuos u otros. ¿Y qué marca que se haga uno u otro? Pues marca las cantidades, marca la composición y marca al final las posibilidades técnicas que tengamos. Y me dicen, bueno, pero ¿cuál es mejor? ¿Qué composición tiene? Y se pueden establecer interrelaciones. Y creo que por ahí tiene que ir un poco. Yo cuando hablo de bioplástico, bioplástico es una opción, una posibilidad, pero hay muchísimas más, muchísimas. Yo veía, por ejemplo, lombricultura, veía un vídeo que habían montado en Colombia, un hombre simplemente de manera empírica, con prueba y error, y había plantado una planta entera con lombrices y funcionaba muy bien. Y ahí vemos un poco cuál es la aplicación, ¿vale? Que incluso, bueno, hay gente que se come lombrices, yo establezco más lo que es la alimentación animal. O procesos muy sencillos como simplemente estabilizar los residuos y que sean materia prima para alimentación animal. Después hay otros que son un poco más complicados, pero que se han hecho siempre, como es el compostaje, la digestión anaeróbica para generar lo que son fertilizantes y al final generar también lo que son biogás y todos los procesos termoquímicos. Termoquímicos desde la combustión, producir vapor de alta presión que puede ser aprovechado para electricidad, para energía motriz o térmica, gasificación para generar biogás, licuefacción para combustible líquido, que puede ser directa o indirecta, con diferentes poderes caloríficos, no voy a entrar ahí. Pirólisis, por ejemplo, tengo un colega en la Universidad de Córdoba, que está aquí al lado, Álvaro Caballero, que se dedica a hacer pirólisis de residuos. Coge los residuos, pero los residuos de los residuos y hace un proceso de pirólisis y está estableciendo baterías. Baterías, pero no digamos, de la tecnología de baterías de litio que tenemos ahora, sino de la siguiente generación de baterías que van a ser las de litio-azufre. Para ello requiere un carbono muy bueno. Se está utilizando azufre como, digamos, residuo de la industria petroquímica, del cual hay mucho cuando hace los procesos de desulfuración, pero están utilizando carbono del petróleo, mientras que él lo está transformando a partir de residuos, está teniendo unos resultados muy, muy buenos. Y estoy seguro que, bueno, está trabajando con muchísimas empresas y creo que va para adelante y está muy, muy interesante. Haciendo pirólisis, un proceso que se conoce desde hace mucho tiempo para obtener carbón vegetal. Bueno, pues él está haciendo el carbono de las baterías a partir de residuos. Y no es ciencia ficción, lo están haciendo. Vaya, que yo cuando digo, me lo tienes que enseñar. Y nada, ya me lo ha enseñado, aunque tengo ganas de ir a verlo. Personalmente, lo he visto mediante vídeos. Fermentación, bueno, pues al final obtener lo que son el etanol, el alcohol etílico, ¿no? A partir de biomasa rica en carbohidratos, en forma de azúcares, almidones, celulosa, o aprovechar lo que son aceites vegetales. Está muy bien generar lo que son biodiesel a partir de cultivos, pero deberíamos aprovechar y generar biodiesel o bioalcoholes a partir de residuos alimentarios, no a partir de generar un cultivo para después sacar. Evidentemente los rendimientos no son los mismos, pero si nos dedicamos a sacarlo a partir de cultivos, estamos compitiendo con el sector alimentario. Y en esto aparece pues el concepto que yo creo que ya está en boga, pero que va a ser muy, muy, muy importante, dos conceptos que van a ser muy, muy importantes, que es el concepto de biorefinería, ¿vale? ¿En qué consiste, qué es una biorefinería? Para que lo entiendan todo el mundo. Básicamente es la refinería del presente o del futuro, donde al final se transforman productos de alto peso molecular en productos de menor peso molecular y aprovechables. Al final son moléculas que simplemente hay que transformar para conseguir lo que uno quiera. Yo hablaba precisamente con uno de los responsables de Mercadona y me decía, yo creo que en los vertederos vamos a tener, pues van a ser como las próximas minas del futuro. Bueno, va un poco por ahí, no tan estricto, ¿no? Pero sí que aparece lo que son ese concepto de biorefinería asociado al de bioeconomía. Y recordamos siempre lo que es el concepto de economía sostenible. La bioeconomía engloba el conjunto de actividades de producción y transformación de biomasa, ya sea de origen agrícola, forestal o acuícola, con fines de producción de alimentos o simplemente con producción bioquímica, de biomateriales o de energía, con todos los procesos que yo he dicho integrado anteriormente. La bioeconomía básicamente lo que intenta es pues, gestiona y utiliza pues, la tierra y los recursos naturales
pues de forma sostenible, pues garantizando de alguna forma la seguridad alimentaria y promoviendo lo que es el uso complementario de la biomasa. La bioeconomía también permite reducir pues la dependencia de recursos, tanto fósiles como renovables, y sin duda pues esto va a mejorar o va a tener una gran influencia contra el cambio climático. La bioeconomía creo que va a generar lo que son oportunidades de crecimiento y creación de empleo. Por lo tanto, contribuye sin duda a reforzar lo que es la competitividad, revitalizando uno de los problemas que tenemos aquí, las zonas rurales, que son precisamente aquellas donde es más fácil y donde existe más potencial para desarrollar lo que son estas posibilidades. Creo que va un poco por ahí. Estos dos conceptos que ya están en boga, creo que se van a escuchar mucho en los próximos años. Aquí tenemos un mar de posibilidades. Aquí existen, pues lo que he dicho, alimentación animal, incineración. Bueno, dice, bueno, incineración es malo. Pues depende del residuo también. Si se hace en condiciones adecuadas, pues no tiene por qué ser malo. Peor es quemar el residuo en el campo de manera incontrolada, que al final estás generando lo que son CO2, aunque venga de biomasa y algunos me discutan, pero estás sacando cero aprovechamiento energético, nada más que calentarte si vas a trabajar allí al campo, pero poco más. Entonces creo que tenemos que buscar soluciones de manera, digamos, global, de manera global y de manera, digamos, multisectorial, en todas las posibilidades, ¿vale? Alimentaria o no alimentaria. Se están haciendo residuos, agroresiduos ricos en fibra para reforzar ladrillos, propiedades mecánicas de ladrillos. Por eso yo decía que no siempre tiene que ser cuestión alimentaria o no alimentaria. Y en cuanto al ejemplo que yo quería traer, que comenté el otro día, bueno, pues una de las cosas que nosotros hacemos, pero que he dicho que hay muchísimas más opciones y creo que no deberíamos desdeñar ninguna, es pues el desarrollo de bioplásticos, es decir, plásticos que son biodegradables a partir de agroresiduos. Nosotros tenemos un problema y es que, bueno, como vemos aquí, este dato, aunque no esté actualizado, pues de 78 millones de toneladas, el 40% se va a vertedero. El 32% va a ir a cualquier sitio, es decir, tenemos un problema y reciclamos muy poco. La cantidad de reciclaje, aunque ha aumentado en los últimos años, es muy poca. Como decía, mucho plástico que es posible reciclar está acabando en los océanos, se están generando esos microplásticos que después nos lo devuelven el mar de alguna forma. Con lo cual, esa acumulación pues, genera lo que es un problema a nivel mundial. Y como digo, los problemas hay que acatarlos de manera global. No vale que tomar medidas en España si en Honduras tenemos problemas. Es lo mismo que lo de la vacuna. No vale vacunar solo en los países desarrollados porque tienen más dinero, porque al final se van a generar mutaciones que van a afectar a todos. Tenemos que ver, afrontar lo que son los problemas a nivel global. Bueno, pues nosotros desarrollamos, entre otras cosas, una de las cosas que yo siempre comento, pues el tema de los plásticos. El tema de los plásticos tenemos un problema y de ahí aparece pues el sector de los bioplásticos, que es crucial para afrontar problemas como estos. El futuro de la industria de los plásticos depende en gran medida de un problema de sostenibilidad. No es hacer la guerra a los plásticos, ni mucho menos. Los plásticos seguirán funcionando. Es cuestión de generar alternativas a esos plásticos, o que esos plásticos sean reciclables o generar bioplásticos que sean biodegradables. Con lo cual, cuando tú generas un plástico tarda 400, 500 años de degradarse en el ambiente, pues que se degrade mucho más rápido. Y los bioplásticos, yo siempre comento que, bueno, ya en el libro del Éxodo, pues ya se habla pues, de bioplásticos de manera natural, es decir, nos están acompañando, tenemos un montón de látex y de materiales que, en definitiva, tienen las mismas características que un bioplástico, con lo cual los bioplásticos son plásticos pues, de origen bio y no existen, no es un invento de ahora, la naturaleza ya nos lo estaba diciendo, otra cosa es que no la escuchamos. Yo siempre digo que, bueno, ya comenté en la anterior charla que los bioplásticos, lo voy a hacer mucho más breve, pues existe cierta controversia a la hora de definirlo. Y los bioplásticos se consideran, por un lado, aquellos que son biodegradables, pero puede que venga de materia no, es decir, tenemos que tener en cuenta la biodegradabilidad y el origen, digamos, de biomasa. A veces nos quedamos solo con que los plásticos, los buenos, pues son aquellos que son de biomasa y son biodegradables, sin duda. Pero ¿qué ocurre? Pues que hay muchos bioplásticos que vienen de biomasa, pero que no son biodegradables. No digo que estén mal, pero lo intentan vender como si fuera lo que es una opción pues súper buena. Y es totalmente aceptable. Tiene las mismas características, el BioP, el BioPET, el biopoliamida, BioPA, que veis ahí, pues son posibilidades. Es decir,
Lo que pasa es que estás utilizando lo que son cultivos para transformarlos y generar lo que son plásticos similares a los plásticos convencionales, igual que el polietileno, igual que el polietileno etcétera. ¿Qué ocurre? Pues tenemos, lo que hay que ver son las ventajas y los inconvenientes. Tenemos que tener en cuenta que estos plásticos que estamos generando no son biodegradables. Con lo cual, no digo que esté mal, le ponen ahí una etiqueta verde y tal, pero estamos entrando un poco en lo que se llama en el greenwashing, bajo mi punto de vista. Estamos intentando vender como verde algo que no es tan verde, porque estos plásticos no son biodegradables y no son diferentes a los otros, lo que sí es verdad que vienen a partir de biomasa. Pero también tiene que ver a partir de qué biomasa viene, porque si al final compites con alimentos, pues tienes un problema, porque si quitas alimentos para generar plásticos, pues al final lo que no ganas por un lado lo ganas por otro. Este bioplástico yo le llamo tipo 1, que son plásticos no biodegradables, pero que se obtienen a partir de materia biológica, a partir de biomasa. Serían, digamos, la parte arriba a la izquierda. Después están lo que yo denomino tipo 2, que son los plásticos biodegradables, pero que no vienen a partir de materia biológica. Sería en la parte, en la derecha, abajo a la derecha. ¿Qué ocurre con estos? Bueno, pues estos que dependen del petróleo, que ya sabemos que es una fuente no renovable, pero están teniendo una gran función. Estos bioplásticos pues están generando su función importante a nivel de aplicaciones y bueno, por ejemplo, yo trabajo mucho con la policaprolactona, el PCL, pues además es un material genial porque es biocompatible, lo puedes meter dentro del cuerpo, tenemos hilos de sutura, tenemos dispositivos, digamos, en el interior del cuerpo que son de PCL y que son biodegradables y que están geniales y que no deberíamos desdeñarlo. Pero hay que pensar, viene de una fuente no renovable. Mi cuestión no es vender una cosa y otra, es decir, cuáles son las opciones y qué es lo que hay, y que no nos intenten vender una cosa cuando en realidad es otra, por lo menos que tengamos esa información. Y después están los bioplásticos tipo 3, que son aquellos que, digamos, pueden ser los top de los bioplásticos, que son aquellos que, pues, vienen de materia biológica y además son biodegradables. Digamos, cumplen las dos condiciones. Con que cumpliera una se considera bioplástico y se define como bioplástico. Sin embargo, estos cumplen las dos cuestiones. Entonces, ¿qué consigues con esto? Bueno, pues tiene grandes ventajas. Aprovecha residuos, si realmente vienen de residuos, disminuye la extracción de recursos, disminuye los costes de materia prima, obtienes materiales que son biodegradables y lo que comentaba antes, aumenta la competitividad de las empresas. ¿Qué ocurre? Pues que a lo mejor no tienen las propiedades que deben tener o que tienen los plásticos convencionales. Y ahí está, digamos, ese salto tecnológico en conseguir desarrollar lo que son esos biomateriales con las mismas aplicaciones, con las mismas propiedades, con las mismas, digamos, funcionalidades que tienen los plásticos convencionales. Y ese sería lo que es el trabajo importante que hay y que, bueno, que se está disminuyendo, como veremos un poquito más adelante, pero en el que hay que pues, trabajar muchísimo. Ahí vemos lo que es una botella de PLA en un proceso de degradación. Al final, si observamos, hemos hablado antes, empezamos a hablar de economía circular, efectivamente tenemos una materia biológica que se va transformando, que se usa, que se reusa y que después al final podemos hacer lo que es un aprovechamiento, bien sea material o energético, para obtener de nuevo lo que es la materia prima y darle la vuelta y obtener lo que es una visión circular, aprovechando la energía de la fotosíntesis que se transforma en la biomasa. Aquí vemos, por ejemplo, dice, bueno, ¿y qué aplicaciones tienen estos bioplásticos? Bueno, aquí he puesto los datos últimos, hemos visto, bueno, la evolución desde el año 2014 al año 2019 en millones de toneladas de bioplásticos. Entonces vemos que sí que hay una evolución importante de crecimiento y se prevé un crecimiento importante. No he puesto la gráfica de crecimiento importante en los próximos años, pero bueno, porque quería poner mejor esto, porque vemos que las aplicaciones fundamentales, como vemos en la parte inferior, pues son pues, material principalmente de packaging, aplicaciones en textiles, y vemos algunas otras aplicaciones en agricultura, eléctrica, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vemos las diferentes aplicaciones que pueden tener, incluso que es plástico. Y veis ahí que, por ejemplo, en bioplástico, pues aún así, el biop o el biopet ocupan una gran posición y tenemos que ser conscientes que principalmente, ¿por qué? Porque son los que tienen mejores propiedades. Pero bueno, están ganando ahí terreno lo que son, por ejemplo, las mezclas almidonadas y otros que son también biodegradables que cada vez están teniendo pues mayor producción y que creo que van a ir desplazando en parte en muchas aplicaciones a estos plásticos. Tengo que partir de eso, que decir que eso, que en cualquier caso lo mejor es no generarlo. Y en eso están haciendo lo que son también, estamos trabajando con gente que está haciendo lo que son un gran trabajo en el ecodiseño para reducir lo que son
la generación de esos plásticos. Aquí vemos algunas aplicaciones, envases para agricultura, película de recubrimiento, si hay tipo films, etcétera, etcétera. Todo esto son a partir de bioplásticos, estos ejemplos que observamos aquí, incluso materiales súper absorbentes que estamos desarrollando para sustituir lo que son en pañales a los materiales acrílicos, y bueno, puede ir de materiales más rígidos a materiales más flexibles. Todo ello se consigue mediante transformaciones físicas, transformaciones químicas. Y ahí está todo el trabajo. Bueno, nosotros, al modo de ejemplo, quería poner un ejemplo pequeñito que estamos haciendo con una tesis, que bueno, básicamente nosotros tenemos los fertilizantes, pues estamos transformando esos fertilizantes, lo estamos haciendo, introduciendo no directamente como lo hacemos de forma convencional, sino lo estamos haciendo mediante lo que son matrices bioplásticas. Y bueno, tenemos ahí, bueno, diferentes publicaciones, estamos ahí con una patente para desarrollar lo que es este tipo de materiales. Ya sabemos cuáles son los nutrientes primarios, secundarios y micronutrientes, sería volver a la tierra esos residuos transformados en matrices. Y bueno, ¿y qué ventaja tiene? Nosotros tenemos un problema, porque además tenemos un problema en nuestra tierra, justo de aquí, de nuestra región, de Sevilla, además en mi pueblo, existe también ese problema muy avanzado, que tenemos deficiencia de zinc, tenemos un suelo deficiente en zinc. Entonces, nosotros podemos adicionar directamente lo que son los nutrientes de forma convencional, llegan a la planta, llueve, y bueno, simplemente llueve, pues las sales se solubilizan y esas sales pues al final pueden ir a los suelos, a las aguas subterráneas por exceso de nutrientes. Y ocurre, y estamos perdiendo pues muchísimo potencial y estamos contaminando en parte pues esas aguas. Podemos hacerlo pues de forma alternativa, que es un poco lo que planteamos, que es poner matrices bioplásticas de manera que cuando llueva esas se hinchan y consiguen liberar de manera, digamos, lenta, de manera controlada. Podemos controlar la velocidad, y eso estamos trabajando, la velocidad en la cual va liberando lo que es ese agua, con lo cual no dependemos tanto pues, de tener que regar de manera tan, digamos, directa, sino que puede liberar agua de manera controlada, y además va generando lo que son la liberación de los micronutrientes de manera controlada, más lenta, para que se pueda absorber mejor por la planta. Entonces, bueno, supone lo que además, y cuando se degrada, como al final se van a biodegradar, pues supone también un aporte extra de nutrientes, porque muchos de ellos pues tienen algunos componentes como nitrógeno que también sirve para la planta. En definitiva, tenemos una serie de barreras para la comercialización de bioplásticos. Hay que ser conscientes de dónde nos encontramos, y ahí tenemos unos retos tecnológicos significativos. El aumento constante de la demanda y de la población pues ejerce presión sobre los cultivos. Cada vez tenemos más presión en los cultivos y cada vez estamos sobreexplotando o utilizando lo que son las tierras, sobre todo nosotros. Tenemos que superar el gap, las propiedades o la falta de propiedades y los costes que llevan el desarrollo de bioplásticos pues están mejorando. Es decir, es cierto que todavía no podemos competir, hay que salvar esa brecha frente a los petroplásticos, pero es cierto que esas reducciones, hay una reducción importante. Y creo que hay una necesidad, se cree que hay una necesidad en el desarrollo de bioplástico, porque no es sostenible el sistema actualmente. ¿Cómo podemos afrontar esa barrera a la comercialización? Bueno, pues básicamente tenemos que intentar buscar pues, la estabilidad en la producción de materia prima, fiabilidad en la cadena de suministro y el desarrollo de tecnología, pues cada vez más de I, más D, más I, donde consigamos reducir esas diferencias entre los plásticos, bioplásticos, no solo como propiedades para competir con los protoplásticos, sino como alternativas a esos residuos que se están generando y que no le estamos dando pues, un aprovechamiento adecuado. Entonces, bueno, hay que ver los agroresiduos como una oportunidad, como una materia prima, y no así como un problema. Con lo cual, como diría el gran Pablo Neruda, queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quiere y abandonarlo todo por miedo. Es decir, tenemos que intentar seguir luchando por convertir en realidad nuestros sueños. Y creo que tenemos un planeta enfermo que tenemos que entre todos pues actuar de una u otra forma. Así que nada, muchas gracias y quedo a vuestra disposición. Muchas gracias, doctor Alberto. Tenemos algunas cuantas consultas en la caja de preguntas y respuestas. A los que deseen hacerle llegar sus consultas pueden hacer uso de una cajita que está en la parte inferior del Zoom, dice QIA.
Y bueno, la primera pregunta dice, ¿conoce algún proceso que permita reducir químicamente el tamaño de las cadenas de polímeros y convertirlos en oligómeros o en sus monómeros? Sí, bueno, deciros que también tenéis mi correo electrónico por si alguien me quiere hacer llegar alguna pregunta, bien porque no estemos en tiempo o porque no quiere desarrollarlo. Efectivamente, esos son procesos digamos, de rotura de cadena. Entonces, cuando tienes un polímero, pues tienes que controlar lo que es el peso molecular. Bueno, nosotros no controlamos mucho el peso molecular porque el peso molecular al final va a marcar, es decir, las cadenas más largas, más elevadas, o los oligómeros o los monómeros, pues se pueden romper por diferentes tratamientos térmicos, tratamientos enzimáticos principalmente. Pero nosotros lo que intentamos es, de hecho, en general lo que intentamos al revés, es tener cadenas más largas porque las cadenas más largas suelen dar mejores propiedades mecánicas y no te suelen dar mucho problema de procesado. Si no sé cuál es el fundamento de la pregunta, si es simplemente explicar cómo se hace lo que es la rotura, que ya he dicho que se puede hacer térmicamente, enzimáticamente, es decir, ahí puedes romper esa cadena en cadenas más pequeñas, o si el objetivo es saber cómo hacer lo que son esa transformación para obtener lo que son plásticos con mejores propiedades. Al revés, nosotros lo que hacemos técnicamente es transformar en cadenas más largas, no aumentando la polimerización, aunque hay métodos de polimerización, como hemos visto, en los cuales a partir de la materia prima hace los procesos de transformación y obtiene lo que es, por ejemplo, el BioP o el PioPET, que es lo que hace el proceso de polimerización, sino lo que hacemos es aplicar lo que es el entrecruzamiento. Y yo siempre digo que el entrecruzamiento es como si tienes dos cadenas largas o relativamente largas y las unes mediante lo que es algo que los permita unirse o que las unas por sus grupos funcionales. De esa manera consigues que una cadena que tenga un peso con otra cadena que tenga un peso las puedas unir una con otra y de esa forma pues mejora sensiblemente lo que son las propiedades mecánicas. Y nuestro objetivo en definitiva es mejorar las propiedades mecánicas, nuestro gran reto para parecernos o asimilarnos a los plásticos convencionales. Generalmente, también hay veces que la aplicación, por eso digo que generalmente requiere precisamente lo contrario, que no tenga tan buenas propiedades mecánicas. Pero en la mayoría de las ocasiones, como tenemos que mejorar las propiedades mecánicas, lo que hacemos es hacer entrecruzamiento, es decir, intentar buscar esas interrelaciones para que manteniendo el peso molecular aumente lo que son las estructuras formadas. Pero sí, evidentemente hay métodos para romper cadenas, aunque nosotros no es nuestro objetivo. Muchas gracias. Elías Jarquín tiene la mano levantada. Procedo a habilitarle el micrófono. Ya tiene el micrófono habilitado. No escucho la... Bueno, creo que más bien se salió de la sala, pero bueno. Pasamos con la siguiente pregunta, en lo que nos volvemos a comunicar con Elías. Dice, Ceci dice, mi pregunta es, ¿cuáles son los beneficios de analizar la gestión de desechos y la optimización de la logística? Vale, bueno, los beneficios, como ya he comentado, creo que son dos principalmente, pero creo que tenemos más beneficios. El primer beneficio fundamental es reducir, me dirá, bueno, depende de si hablas con la industria o hablas con un ecologista, pero bueno, el primer beneficio es reducir el impacto medioambiental que eso genera. Si estamos generando lo que son una gran cantidad de residuos que no estamos controlando y que primero es reducir, no generar esos residuos, con lo cual tenemos que trabajar en toda la cadena de producción que yo mencionaba. Tenemos una gran cantidad de agroresiduos que se están generando en los procesos productivos que no le está dando una función y que está generando ese impacto medioambiental y un desperdicio absoluto de recursos. Con lo cual, eso en primer lugar es la función. Pero creo que, claro, eso llevan diciéndolo mucho tiempo y muchos, no sé, yo empecé ya a escuchar lo que son los conceptos con respecto a lo que se llama lo que es la economía circular y el aprovechamiento. Y sin embargo, ahora, por lo menos parece que las empresas se han dado cuenta de que no solo es una cuestión medioambiental, por eso yo soy más optimista en estos cambios, porque se han dado cuenta que también tiene un beneficio económico, con lo cual el hecho de controlar lo que son esos residuos y darle lo que es una función,
tiene lo que es un beneficio económico para las empresas, y creo que hay gente que están convencidas, y creo que ahí está un poco la producción. Es decir, si lo vendemos solo como un aspecto medioambiental, va a quedar para 4 ecologistas, pero si lo vendemos como un beneficio económico, como la posibilidad no solo medioambiental, sino con la posibilidad económica de obtener lo que son productos de cierto valor añadido, pues creo que vamos a obtener mucha más, digamos, contraparte por parte de las empresas, valga la redundancia. Y creo que los políticos también se han dado cuenta que tenemos un problema, y ahí están un poco las políticas. Entonces creo que el beneficio principalmente sería un beneficio medioambiental, hablaría de un beneficio económico, y al final, si hay un beneficio medioambiental y un beneficio económico, tenemos un beneficio social. Al final, generación de empleo, riqueza, economía, como decía, economía sostenible. Perfecto. La siguiente pregunta es de Eugenio Ocon. ¿Cómo podemos establecer una matriz de uso de la biomasa residual por área de bosque en microcuentas a ser restituidas como soporte de las comunidades viviendo en ellas? Vale, bueno, esa pregunta la verdad que para mí muy complicada. Es decir, una matriz, a ver, hay metodología, hay herramientas metodológicas que puedes controlar lo que son, pues, la generación de esos recursos. Y nosotros, o por lo menos yo, no llego a ese nivel de control digamos, de esas matrices, ¿no? Es decir, no llego a ese nivel de desarrollo, pero sí que recomendaría que mirarais la fuente de generación, es decir, hacer pequeños diagramas donde se puedan contabilizar, pues, la generación de recursos. Es muy importante un aspecto que ha comentado y que se me ha pasado, que se utiliza muchísimo digamos, en gestión ambiental, que es el benchmarking, ¿vale? Son los indicadores. Al final tú tienes que decir cuánta cantidad de recursos genero en un tiempo determinado en una superficie determinada. Eso sí que es interesante, porque al final, como yo decía, digo, tenemos que saber qué es lo que tenemos, cuánto tenemos y dónde lo generamos. Si sabemos la superficie, sabemos el tiempo en el que generamos, podemos determinar con esos indicadores, es decir, tanta cantidad de residuos por superficie. Pues eso es interesante y deberíamos controlarlo, porque al final yo siempre le digo a mis alumnos que es importante tener esos indicadores, porque no solo para eso, sino indicadores, por ejemplo, de cuánto genera tu proceso industrial, ¿vale? Aquí hay unos documentos que más a nivel industrial, no estoy tan metido en el tema de eso, de matrices de generación, que vienen de los documentos BREF, ¿no? Que son los valores límite de emisión. Hay unos documentos que se generan en cuanto a sistemas productivos, y que dice, bueno, pues en la industria cervecera, pues tú puedes generar en este proceso tal cantidad, ¿vale? De residuos por actividad. Y yo digo, es importante ver esos valores no solo por una cuestión medioambiental, sin duda, para actuar sobre eso. Además, ya te viene marcada en autorizaciones ambientales, sino también para ver qué es lo que hace la competencia. Incluso hay valores, hay sitios donde aparece público eso. Yo recomendaría, sin ser experto sin duda en el tema de desarrollo de matrices y tal, de contabilización, sí que recomendaría que definiera lo que es cuánto residuo, perdón, se genera por superficie y por tiempo, y saber la composición. Y a partir de ahí se puede hacer lo que es un análisis de cuál sería, pues, algunos métodos de tratamiento de esos residuos. Pero sin duda, después vuelvo de nuevo a lo mismo, al proceso colaborativo. Si queremos realmente que sean rentable el tratamiento de residuos, no vale decir, pues yo hago incineración, pues yo hago biogás, pues yo hago bioplásticos. Creo que deberían colaborar todos en conseguir, si no, no es rentable. Es lo que yo siempre cuento, la anécdota de mis colegas de El Salvado de Arroz, lo están tirando. Y digo, ¿por qué no sacáis aceite de salvado? Y dice, pero es que no es rentable para nosotros como industria. Tenemos un montón de industria de arroz en Portugal, que está aquí al lado. Tenemos un montón de industria en el norte de España. Es muy fácil colaborar, pues parece que es imposible ponerse de acuerdo y decir entre todos, si nosotros podemos generar tanto por superficie, por tiempo, vamos a colaborar y vamos a establecer lo que son algún tipo de procedimiento de transformación de eso en algo de valor añadido. He dicho muchas opciones, procesos termoquímicos, bueno, ahí lo dejo, pues mirar qué es lo que se puede hacer. Pero sin duda yo contabilizaría cuánto se generaría por lo que decía, por superficie y por tiempo. Siempre por Eugenio Ocon.
Pregunta, ¿cómo podemos accesar a los bonos de carbono por el procesamiento de los residuos agroforestales al ser transformados en energía sólida? ¿Me puedes repetir la pregunta? Energía sólida. Sí, ¿cómo podemos accesar a los bonos de carbono por el procesamiento de los residuos agroforestales al ser transformados en energía sólida? No entiendo muy bien a lo que se refiere. Entiendo que, no sé si se refiere a lo que son toneladas de CO2 para emisiones de CO2, o no sé si lo que está hablando, me está preguntando por el procedimiento, o lo que quiere, no lo sé, no sé. Nosotros, por ejemplo, en cuanto a energía sólida, entiendo que se refiere a lo que son, pues obtener lo que son biomasas y obtener lo que son materiales que se puedan combustionar. Entiendo que va por ahí, que los residuos sólidos pues se puedan ir después a caldera mediante procesos sólidos. Nosotros aquí, por ejemplo, se hace mucho en Andalucía, tenemos residuos sólidos, los cuales nosotros lo que hacemos es lo transformamos en pellets, hacemos procesos de secado, estabilizamos, hacemos lo que es una peletizadora, obtenemos lo que son pellets y lo estamos utilizando en calderas de combustión. Y incluso en casa, aquí tengo un caldera son más caras que las convencionales, eso sí tengo que decirlo, pero al final poco a poco se va amortizando y puede generar lo que son esa energía, que entiendo que energía sólida va por ahí, por residuos sólidos que se puedan utilizar con aprovechamiento energético. En cuanto a las emisiones de CO2, pues si viene de biomasa, al considerarse todo de biomasa, no se considera que sea que genere lo que es un impacto de CO2. Entonces va por ahí un poco, si va por ahí un poco el tema, pero no sé, en cuanto a procedimientos, no sé cuál será el procedimiento para llevar a cabo. Es decir, procedimientos digamos, cuestiones puramente administrativas, lo desconozco. La siguiente pregunta viene por parte de David Salgado. En cuanto a la degradación de las macromoléculas, ¿sabe si en España se ha realizado la reducción del tamaño de las cadenas poliméricas a nivel industrial? Lo menciono porque he visto que en México hay investigaciones donde usan el tratamiento térmico, enzimático y químico, pero hasta ahora no los han aplicado en la industria básicamente por su costo elevado. Y bueno, está un poco relacionado, bueno, gracias por la pregunta. Estaba relacionado también con la primera pregunta, creo recordar, que me comentaban lo que es la reducción de polímeros, que lo que comentaba. Efectivamente, los métodos, bueno, pues como bien he comentado, yo he dicho enzimático, he hablado bueno, de modificaciones de pH, químico y térmico. Eso permite lo que son romper lo que son las cadenas, pero nosotros a nivel industrial no lo conozco, es decir, no sé si está implementada ya a nivel industrial, lo desconozco. Nosotros, como repetí antes, nuestro objetivo no es reducir las cadenas. De hecho, lo primero que pregunto cuando tengo un polímero es cuál es el peso molecular. Bueno, ¿cuál es el polímero? Para saber cuál es la química que tengo y cuál es el peso molecular. De hecho, es muy importante el peso molecular porque lo que decía, dos polímeros iguales que tengan cadenas diferentes tienen propiedades muy diferentes. Y al final, cuando hablamos de polímeros y hablamos de ruptura de polímeros en monómeros o oligómeros, como hablamos, bueno, pues eso lo hacemos nosotros, nosotros hablamos de biopolímeros. Y al final un biopolímero, cuando hablamos de una cadena de polisacáridos, al final lo que tenemos son monosacáridos. Y cuando rompemos un polisacárido, tenemos un monosacárido. Y cuando rompemos una proteína, rompemos y obtenemos un aminoácido. Al final, vemos que químicamente, al final son cadenas de pequeños trocitos, de pequeños legos que forman cadenas más largas. Pero nuestro objetivo es, por eso digo que no lo sé si está implementado industrialmente, sé que hay estudios, sé que algunas cosas a escala piloto creo que están haciendo por ahí, no sé si está todavía implementado, pero que nuestro objetivo no es nunca buscar reducir las cadenas, es al contrario, es aumentar las cadenas porque nos interesa acercarnos a las propiedades mecánicas de los plásticos convencionales. No queremos conseguir plásticos, normalmente los plásticos cuando tenemos menor cadenas, obtenemos procesos, por propiedades mecánicas inferiores. Otra cosa es que queramos hacer un proceso de rotura, normalmente hidrolítica, de polímeros, para después repolimerizar.
pero como bien dice, no es nuestro objetivo porque creo que evidentemente no es rentable. Entonces tenemos que aprovechar los residuos, sin duda, pero si lo que vamos a hacer es coger un residuo, romperlo para después volverlo a montar, pues no tiene mucha rentabilidad, sin duda, no tiene mucho sentido. Vamos a intentar hacerle las menores transformaciones físicas o químicas. Mi idea va más por el entrecruzamiento y mi idea va más por la funcionalización. A veces tenemos que funcionalizar. Funcionalizar consiste en meter químicos, es decir, grupos funcionales, es decir, las moléculas, a esos puntos que salen, los aminoácidos, pues son todos diferentes y unos tienen pues nitrógeno, tienen grupos carboxilatos, tienen grupos químicos de una u otra manera, no quiero entrar en muchos aspectos químicos para que la gente me entienda, pues meterle esos grupos, por ejemplo, si queremos un pañal, pues ¿qué es lo que hacemos? No modificamos el biopolímero, simplemente lo transformamos en un polímero siguiendo prácticamente los mismos procesados de transformación que tienen los polímeros. Pero lo que hacemos es meterle grupos funcionales, es decir, le metemos química para que se parezcan y tengan esos grupos muy hidrofílicos para que tengan la funcionalidad que queremos. Y si nuestra funcionalidad, por ejemplo, son pañales, pues le metemos grupos funcionales para que tengan grupos funcionales que sean hidrofílicos para que absorba la mayor cantidad de agua, se hinchen y tengan lo que son esa funcionalidad. Entonces, está bien romper, no conozco ningún proceso, está bien romper si quieres romper, pero que nuestro objetivo no es romper, nuestro objetivo es crear. Entonces, unir mediante entrecruzamiento o funcionalizar principalmente y después transformar en plásticos pues, por los procesos. Nosotros utilizamos normalmente procesos tradicionales de inyección, compresión, similar a los plásticos convencionales, como comenté en la anterior charla. Les recuerdo a todos que también pueden levantar la mano, la opción está en la parte inferior del Zoom y yo les puedo habilitar el micrófono. Tenemos 4 preguntas más. La primera es por Naum. Dice, para que un producto biodegradable sea factible, ¿qué límite de gas de efecto invernadero tiene que producir en su procesamiento para que no sea un contaminante nocivo en el ambiente? Bueno, comento un poco lo que decíamos anteriormente. Si algo viene de biomasa, no se considera que se produzca pues un impacto, porque ya se supone que al venir de biomasa, pues ya lo absorbió anteriormente y ese CO2 quedó fijado y digamos en la biomasa, con lo cual no se considera. Pero sí que es importante ver lo que son las velocidades de degradación. Y para ello hay unas normativas que he puesto en la presentación, que creo que, a ver, un momentito, que voy a poner la presentación, que deben ser tenidas en cuenta. En cuanto a la presentación, he puesto unas normativas en cuanto a ver dónde la tengo. Al hablar de plástico biodegradable, lo digo por si quieren consultarlo con más detalle. Aquí, ¿vale? Para que un material se considere biodegradable, pues debe cumplir prácticamente estas tres cuestiones. Que se desintegre rápidamente en un proceso de compostaje, consiguiendo lo que son degradar como mínimo el 90% después de 84 días, que sea biodegradable rápidamente bajo condiciones de compostaje, en un 90% de carbono orgánico se convierta en 180 días y que no sea tóxico para las plantas. Eso es básicamente lo que se busca con procesos de compostaje. Y esa sería la norma que tendría para que algo sea compostable, tanto en plásticos de origen biomasa, como aquí, por ejemplo, que vienen a partir del petróleo. Ese sería un poco el objetivo que se busca. Con lo cual, no estamos buscando tanto el hecho de que se genere CO2 cuando se degrade, sino porque al final es materia orgánica que viene de una biomasa, sino estamos buscando más bien que se degrade a una velocidad determinada y que cumpla lo que son unos criterios de degradación. ¿Qué ocurre? Pues actualmente las normas de biodegradación, que son estas que están aquí, que es una norma 7M asociada a una norma ISO, las normas internacionales que también se pueden consultar y que de ahí vienen lo que son estos tres aspectos, pues esas normas lo que hacen es, en definitiva, decirte si un plástico convencional es biodegradable o no biodegradable. Y como veis aquí, pues necesita que se degrade prácticamente en unos 180 días.
¿Qué ocurre? Porque estos procesos de compostaje donde se establece, y en el anterior vídeo expliqué un poco más detalle cómo se hace lo que son el proceso de compostaje, pues los plásticos convencionales no existe una norma, para los bioplásticos no existe una norma de degradación, sino que se degrada normalmente más rápido. ¿Qué ocurre? ¿Qué ventaja y qué inconveniente tiene un bioplástico cuando se biodegrada? Pues la biodegradación es una ventaja y es un inconveniente. A veces tienen bioplásticos que se degradan muy rápido. Y el problema no que se degrade muy rápido no es un problema de generación de CO2. Para nosotros no, porque al final, como he dicho, viene de biomasa, viene de un residuo. Sino que el problema es que si se degrada demasiado rápido, pues no tiene la aplicación o no tiene a lo mejor el tiempo de vida que requiere ese plástico. Si algo se me degrada en 2 horas y tiene que tener un tiempo de vida de 20 días, pues no me sirve. Tengo que aplicar métodos para disminuir esa degradación o buscar otras aplicaciones porque esa no sirve, sin duda. Si algo se me pero claro, dice, bueno, pues entonces que es bueno que se te degrade o no. Pues si se me degrada rápido o no. ¿Qué tengo que buscar? Que se me degrade, pues dice, bueno, que no se te degrade. Si no se te degrada, entonces no tienes algo degradable. Entonces es importante que se degrade, pero a una velocidad, digamos, determinada para que pueda estar funcionando durante el tiempo de aplicación y evitar precisamente lo que son procesos de degradación antes de llegar a lo que son al final del ciclo de vida. Pero en cuanto a la generación de CO2, no genera ningún problema porque estamos considerando que ese CO2 viene de biomasa. Perfecto. La siguiente pregunta viene de Mauricio Tijerino. ¿Plásticos biodegradables, es sostenible o rentable económicamente? La producción de biopolímeros no abastece la demanda. ¿En qué continentes está casi un 80% con plásticos biodegradables? Vale, gracias por la pregunta. Tenía una presentación el otro día que podéis visualizar, ¿vale? Donde tengo los datos, creo que lo tengo por aquí, donde aparece lo que es la producción de bioplásticos a partir de continentes, ¿vale? Creo que podéis visualizarlo porque aparece muy bien cómo van evolucionando. Además tenía la distribución la puedo buscar, pero bueno, básicamente por daros los datos específicos, los bioplásticos, actualmente el 46% de los bioplásticos se generan en Asia, el 26% en Europa, el 17% en América del Norte, no sé dónde estará Honduras, porque el 10% en América del Sur y el 1% en Oceanía. Eso sería un poco por continentes. Así que la mayoría de los bioplásticos se están generando digamos, en Asia. ¿Qué tipo de bioplásticos? Bueno, pues también aquí yo creo que en esta gráfica sí se puede visualizar un poco. La mayor cantidad de bioplásticos que se están generando son BioP y BioPET. ¿Por qué? Porque, digamos, son los más rentables económicamente en cuanto a tecnología desarrollada. No sé si, no me atrevería a decir que son los más rentables económicamente per sí, sino que son más en cuanto a tecnología desarrollada, porque tú al final tienes un polietileno que conoce y que sabe muy bien cómo funciona y que no se va a degradar. Con lo cual al final dices tú, bueno, pues entonces un bioplástico, como he dicho antes, el hecho de que venga de biomasa ya es un bioplástico. Nosotros no estamos en contra de eso. Yo no estoy en contra de eso. De hecho, más bien, una de las cosas que se va a promover o que estamos promoviendo es el desarrollo de BioP y BioPET con la tecnología que está desarrollada y que es rentable y que está funcionando de manera rentable, pero no generarlo a partir de cultivos, sino generarlo a partir de residuos. Claro, evidentemente es mucho más complicado, requiere unos tratamientos previos, pero no estás consumiendo los recursos tierra de cultivos que, por ejemplo, nosotros pues no disponemos de una tierra muy fértil y que está bastante machacada. Entonces, a lo mejor, seguramente en Honduras sí. Entonces, el objetivo es aprovechar esos residuos como materia prima para producir BioP y BioPET y biopoliamida o lo que sea con la tecnología que hay desarrollada y que es rentable, ¿eh? Que es rentable completamente. ¿Hay cosas de PLA? Pues también hay cosas de rentabilidad económica de PLA y se está haciendo mucho. De hecho, el PLA es el polímero que se utiliza en muchas ocasiones para las impresoras 3D. Están ahora de moda. Los hilos esos son de PLA.
¿Es rentable? Pues por supuesto, hay un montón de empresas. Estamos hablando que estamos 7,85 millones de toneladas. Si lo están generando un montón de empresas, os puedo asegurar es porque están ganando dinero. No creo que cada vez está aumentando más la producción de bioplásticos. No creo que lo hagan solo por una cuestión medioambiental, os lo aseguro, que es lo que decíamos antes. Creo que evidentemente hay una tecnología ya desarrollada, falta desarrollar una tecnología pues no utilizando tanto lo que son los cultivos como materia prima, sino aprovechar esos agroresiduos como materia prima para desarrollar y aprovechar toda esta tecnología. Y bueno, falta eso, dar ese salto y transformar lo que son agroresiduos en materiales pues, que tengan este desarrollo. Y creo que es rentable y sin duda es beneficioso medioambientalmente. Gracias. La siguiente pregunta es por parte de Ceci. ¿Cómo sería un proyecto análisis de sistema de gestión de desechos y optimización de la logística específica de la compañía? ¿Cuáles son los pasos que recomendaría como necesario para su implementación? Vale. Bueno, me parece un proyecto muy interesante. Creo que esos son proyectos que son necesarios en las empresas. Para realmente controlar lo que son los residuos, yo siempre digo que hay que empezar un poco por conocer muy bien el proceso. Entonces, yo siempre le digo a mis alumnos que controlemos muy bien lo que entra, todo lo que entra en el proceso, todo lo que denominamos los inputs y todo lo que sale de los procesos, todo lo que denominamos los outputs. Y conocer muy bien el proceso. Es decir, no me vale decir, no, es que tengo estos residuos, ¿qué hago con ellos? Vale, eso está muy bien, pero yo siempre decía que hay que preguntarse tres cosas, que de dónde salen los residuos, qué composición tiene y cuánto genero. Pero antes, eso, por eso yo decía, he hablado primero de dónde salen los residuos. Y de dónde salen los residuos yo implementaría primero en los procesos industriales, si hablamos de procesos industriales, incluso procesos agrícolas, ver cuál es el origen, controlar muy bien todos los pasos y saber cuáles son las entradas en ese proceso, la salida y cuáles son esas transformaciones. En muchos procesos industriales estaban generando residuos que eran innecesarios y se estaban gastando dinero. Os pongo un ejemplo. Si se están generando, por ejemplo, en procesos industriales, ¿vale? No voy a entrar en detalles porque, bueno, no, por no poner nombres y tal, pero si se están generando 100 kilos al día de un residuo, ¿vale? Que te cuesta gestionar ese residuo, vamos a poner 100 euros, ¿vale? Todo, simplemente, ¿qué es lo que hicieron para reducir costes y disminuir esos residuos que tenían que gestionar? Porque al final podían transformarlo, pero por no transformarlo, pues simplemente se tenían que gastar 10 euros al día en una materia prima, pues con más pureza. Y dirás, bueno, pues sí, al final de gastarte 100, pues te está gastando 10 en una materia prima con mayor pureza y en vez de generarte 100 kilos de residuos, te está generando 10 kilos de residuos. Con lo cual ya no te va a costar 100, te va a costar los 10 que estás pagando de más por la materia prima y los 10 que estás gestionando lo que es el residuo. Con lo cual al final te sale por 20 y no por 100. Entonces, tenemos que controlar muy bien nuestros procesos industriales, controlar muy bien el balance de materia de todos esos procesos, controlar muy bien el balance de energía de todos los procesos y sin duda el tercer balance, aunque a mí me explicaran lo de cantidad de movimiento, que está muy bien, el más importante es controlar lo que es el balance económico. Y creo que al final hay que interrelacionar. Entonces yo entraría un poco a conocer los procesos, a controlar el balance de materia, balance de energía, ver el origen de esos residuos y después implementar acciones para tratar lo que son esos residuos. Y creo que por ahí va un poco lo que es la tarea. Y a veces, pues eso, simplemente modificando una materia prima o cambiando lo que es un proceso de transformación. Y para eso también os recomiendo que eche un vistazo a lo que yo hablaba de los documentos BREF a nivel industrial, que son las mejores técnicas disponibles, que están disponibles, valga la redundancia, en la web, ¿vale? Son los Best Available Techniques Reference, son los documentos que aparecen en procesos industriales desarrollados, pues aparecen las mejores técnicas disponibles para generar lo que son menor cantidad de residuos o emisiones, pues lo más baja posible. Por lo cual, nos sirve como marco de referencia para diferentes procesos industriales y además están hechos por grandes expertos. Entonces yo recomendaría eso, conocer muy bien el proceso, balance de materia, balance de energía, balance económico, ver dónde está y una vez que ya esté generada, pues establecer lo que son
procesos de valorización de esos residuos, subproductos y gestión de los mismos. Y la penúltima pregunta viene de parte de Leopoldo Zúñiga. ¿Existe una agroindustria que esté avanzando de manera importante en la economía circular en España? Sin duda, aquí está creciendo la economía circular de manera muy importante. El problema que tenemos es que primero no tenemos mucha agroindustria, ¿vale? Y aún así somos pues los que suministramos pues gran cantidad de materia prima, no tanto como vosotros, pero sí. Pero sí que hay proyectos de economía circular muy interesantes. Y el otro día, de hecho, hablaba de ahí de la parte de Almería, donde pues se están haciendo, donde hay proyectos que se están muy chulos de quitar lo que es el tema del mar de plástico. Creo que se están haciendo por el tema de los invernaderos. Es decir, hay aquí una parte de Almería, que es una parte de la región de Andalucía, donde bueno, se ha generado lo que es un problema, pero bestial, de generación de cultivos intensivos por invernadero. Ellos no tenían nada, entonces empezaron a cultivar y de hecho son los que suministran frutas y verduras a la mayor cantidad de Europa. Y sí que hay cosas que se están implementando en cuanto a lo que son economía circular. En cuanto a residuos, creo que queda mucho por hacer. Se están haciendo cosas, es decir, se están aprovechando, por ejemplo, las industrias no paran, lo que sí, van funcionando constantemente. Lo que pasa es que muchas veces van buscando pues cuál es la rentabilidad. A veces la rentabilidad pues es más buena o más mala de una manera u otra y a veces se hace de manera muy poco organizada y muy ineficiente. Pero por ejemplo, os pongo aquí una principal fábrica de cerveza que hay aquí, pues genera una cantidad de bagazo impresionante. ¿Qué es lo que hacían con el bagazo? Pues lo dejaban ahí, lo almacenaban, se lo quitaban de en medio, estaban pagando para llevarse ese residuo. Hasta que dieron con una empresa que se lo compraba. Entonces lo que antes le costaba dinero, ahora le están sacando dinero. ¿Por qué? Porque vieron que una empresa que tiene un montón de vacas que lo utilizan para alimentación animal. Entonces, al final, pues eso que antes le costaba dinero para llevárselo y que estaba ahí, que estaban intentando llevárselo antes de que coliera, le están sacando dinero, ¿vale? La cervecera de aquí se llama Cruz Campo, por si alguna vez tomáis alguna cerveza de por aquí, conocida. Y al final hay algunos intentos, hay cosas a nivel de agroindustria, hay aplicaciones específicas, pero sí que es verdad que a nivel, digamos, de agro, falta muchísimo por hacer. Falta muchísimo por hacer porque yo creo que es una cuestión de mentalidad. No sé cómo será allí en Honduras, pero aquí yo creo que las industrias cuando ven el beneficio, digamos, los procesos, digamos, industriales son más propensos a conseguir aplicar economía circular. Y no creo que sea por una cuestión puramente de medioambiental, creo que porque lo ven como un beneficio económico. Sin embargo, los agros, aunque hay algunos esfuerzos y algunas cositas, sí que falta mucho por hacer, pero yo creo porque son más cerrados a nivel, digamos, de innovación. Pero estoy seguro que al final lo verán como una posibilidad, como una oportunidad. Y la última pregunta también por Leopoldo Zúñiga. ¿Cuáles son los efectos de los microplásticos presentes en los alimentos en el organismo humano? Sí, bueno, eso es un problema que tenemos muy, muy grande, ¿vale? El otro día lo comenté también, que justo hay un estudio que habían hecho aquí unos investigadores creo que era de la Universidad de Granada, espero no equivocarme, y que habían demostrado pues que las abejas tienen microplásticos, es decir, fijarse hasta qué nivel. Es decir, cuál es la importancia de las abejas en la naturaleza, pues no soy experto, pero eso podemos imaginar. Había visto un estudio, había leído un estudio que decía que de un pez nos comíamos ya un porcentaje de microplásticos. Estamos hablando de materiales, microplásticos, y hay muchos intentos, ¿eh? Y eso sí que es complicado, eliminar los microplásticos. Muchos intentos por tratarlo. Pues son materiales que son bioacumulables. ¿Qué quiere decir? Pues que muchos se pueden,
se quedan en órganos del cuerpo. Estamos hablando de riñones, hígado, se pueden quedar ahí y vamos a tener consecuencias de salud. Con lo cual, si seguimos, parte de la excreta, pero parte te queda en el cuerpo. Si seguimos consumiendo microplásticos, pues vamos a tener problemas a medio plazo, estoy seguro. ¿Y quién quiere comer plástico? Yo no me quiero comer un pescado que tenga plástico. Las opciones, pues hay muchísimas cosas que se están intentando y no es fácil para acabar con los microplásticos. Pero yo iría más al origen, voy de nuevo a lo mismo. Si conseguimos que esos plásticos no acaben en el mar, vamos a evitar que se generen que se generen microplásticos. ¿Cuáles son las opciones? Pues utilizar alternativas biodegradables o simplemente la mayoría de los plásticos son reciclables. No digo todos, tenemos termoplásticos y termoestables, pero vamos a hacer una buena gestión de esos plásticos y vamos a utilizar lo que son buenos sistemas de reciclaje de esos plásticos. Nosotros tenemos un problema con el tema del reciclaje, ¿vale? Y en esto creo que me están escuchando, pero bueno, voy a ser políticamente no correcto. Nosotros, no sé cómo será en Honduras, pero nosotros, sé que se van a enfadar algún amigo mío, pero digamos, aquí lo gestionan políticos. Y yo no sé si por qué en los países tenemos la manía, o será que como no saben otra cosa, se meten a políticos, de que los peores gestores, los peores, los más ineptos, pues son los que llegan a niveles políticos. Y a lo mejor alguien me puede rebatir, evidentemente hay políticos buenos, pero ¿qué pasa? Pues si los sistemas de gestión, aquí los políticos se metieron a la banca, ¿qué pasó? Pues la banca se fue por ahí, se la cargaron. ¿Por qué? Porque no saben. Ahora se han metido a gestores de residuos y se ponen a residuos. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues se están metiendo el dinero en el bolsillo y no están gestionando los residuos. Con lo cual, si no le hace una buena gestión a ese, digamos, camión, esa caja mágica que le llamo yo, pues al final eso te va a salir por otro lado. Lo están metiendo debajo de la alfombra y llevándolo a vertedero. ¿Por qué? Se está metiendo el dinero de tratamiento de eso en el bolsillo y lo están metiendo debajo de la alfombra. No digo que esto sea generalizado, ¿eh? Estoy hablando de casos y casos que han salido a la luz pública y seguro que hay muchos más, estoy seguro. De hecho, me consta alguno, pero bueno, no voy a entrar ahí. Eh, entonces, ¿qué ocurre? Pues que tenemos un problema y los microplásticos son un problema de llegar ya a la degradación final y que acaba en los animales y que al final, pues si se acumulan, bioacumulan en peces, pues evidentemente se bioacumulan en personas y al final pues tendremos problemas de salud derivados pues, de la cantidad de microplásticos que tengamos que se van aumentando pues en el cuerpo. Y con esta última pregunta damos por finalizado este webinar. Quisiera agradecerle al doctor Alberto Romero por su tiempo y conocimiento que se haya tomado pues esta tarde en España para compartir su conocimiento con nosotros aquí en Honduras y otros asistentes que tenemos de la región. Estaremos tomando una pausa por Semana Santa en nuestro calendario de webinars, pero vamos a estar retomando en la primera semana de abril. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. También agradecer a una Tech Dan Lee por haber gestionado este webinar tan informativo y tan necesario para el Foro de Innovación en SAN. Por último, los quiero invitar a participar en el concurso Semillero de Ideas, en donde solo tienen que elaborar una publicación de 1.200 a 3.000 palabras para ser publicada en el foro y pueden participar para ganarse una tablet y un año de suscripción en la plataforma de Platzi. No sé si desea dar unas últimas palabras, doctor. Pues muchísimas gracias a vosotros, que aprovechéis, como dije el otro día, el paraíso que tenéis y que espero que sigáis trabajando por mejorar este mundo tan necesario, ¿vale? Porque siempre digo lo mismo, cuando el último árbol se acabe, como decía el jefe indio, el último pez haya muerto, y te darás cuenta pues que básicamente no puedes comer pasta, no puedes comer dinero. Así que muchas gracias y a ver si quién es capaz de contar su dinero sin respirar. Vale. Así que gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a tener este webinar grabado dentro del foro.
y también queda la grabación dentro de nuestro Facebook. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Que tengan todos un excelente día. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, adiós. Adiós, Isabela. Nos vemos, doctor.